Hello, families. We thought we would just make a quick video to give some suggestions for how you can help your scholar read at home, especially as we're heading into the Thanksgiving break and soon our winter break. Hola familia, solo queríamos hacer una presentación para explicarles cómo pueden estar ayudando a sus estudiantes con lectura en casa, especialmente ahorita que vamos a empezar uno de nuestros breaks y luego después vamos a tener otro break más largo. Every day at home, it's really important that your scholar is reading for at least 20 minutes. This is in addition to the normal school day. So this is in the afternoon or evening. It can be on epic books or reading real books. And ideally, we really want scholars to be reading with someone in the family for at least part of this time to make sure they're sounding out the tricky words, not skipping them or guessing. And reading out loud also builds reading fluency. So this is one of the most important things we can ask you to do to help at home is make sure your kids are reading every single day. Es muy importante que su estudiante esté leyendo por lo menos 20 minutos en casa todos los días. Esto no incluye el tiempo que estén leyendo en clase. Entonces, cuando terminemos la escuela, también deben de leer 20 minutos todos los días. Esto pueden leer cualquier libro que quieran ellos o pueden usar Epic Books, que es una página que tiene muchos libros y ellos tienen el enlace en la computadora. Es muy importante que los estudiantes estén leyendo con alguien que les pueda estar ayudando para asegurarnos que estén leyendo fluidamente y que no estén adivinando las palabras. Some tips for how you can help when your scholar is reading. The main thing we're really pushing in second grade is that when your student gets to a word they don't know, the only strategy they should use is to stop and sound it out. We don't want them to skip the word, to look at the first letter and make a guess, to choose a word that would make sense, or to look at the picture to make a guess. These strategies can be a short-term solution, but as students are reading more advanced texts as they move through the grade levels, if they're dependent on these skills, they're going to struggle to continue to develop their reading proficiency. So the only strategy we want students using is to stop and sound it out. And we'll talk a little bit more about how to help with that on the next few slides. Una manera en que les pueden estar ayudando a su estudiante es asegurarse que no esté adivinando las palabras y que use los sonidos fonéticos que el estudiante sabe para poder pronunciar una palabra. Cosas que no deben de hacer es omitir palabras, adivinar palabras basadas en la primera letra, adivinar palabras sin sentido o nomás ver la imagen que tiene el libro y adivinar qué dicen las palabras. Estas estrategias no les van a ayudar cuando ya empiecen a leer palabras más largas y más complicadas. Igual con libros más difíciles, estas estrategias ya no les van a servir. Entonces nos queremos asegurar que estén usando las estrategias fonéticas que pueden usar siempre en todos los libros y les vamos a empezar a enseñar cómo les pueden ayudar con esto. When decoding or sounding out a word, the strategy we'd like students to go through is to think about what sound each letter makes, say those sounds, and then blend them back together. We'll do another video later about when we have longer words and you might want to segment and blend in different chunks. But for basic 1 or 2 syllable words, that should be the process. If they don't know the word already, say the sounds, blend the sounds back together. Para empezar, lo que deben de hacer es pensar en el sonido que hace cada letra, pronunciar el sonido de cada letra y luego ya combinarlo todo junto para decir la palabra. Ya después, cuando empecemos con palabras más largas y más complicadas, les vamos a dar más estrategias, pero por ahorita que son palabras de 1 o 2 sílabas, estamos usando esta estrategia.
So, at the most basic level, the place where students worked primarily in kindergarten and first grade, when we look at a word, we think each letter should have a sound. So, in this word, if it is not already mapped, if we don't know the word automatically, our strategy would be to say fast, fast. It's important that we blend it back together at the end. We don't just move on after saying the sounds. And that we're thinking whether any of the letters have a different sound. If we blend a word and it's not producing, sorry, if we blend the sounds and it's not producing a word we know, we should think, do any of these letters make a different sound? Para empezar, esta es la estrategia que empiezan a emprender en kinder o en primer grado, que es primero ver en cada letra y el sonido que hace cada letra. Entonces, empezar con la primera, a, s, t, y luego tiene que combinar todos los sonidos para pronunciar la palabra fast. Nos queremos asegurar que no nomás hagan sonido de las letras y luego ya sigan. Tienen que decir la palabra para empezar a reconocer esa palabra la próxima vez que la ven. Si empiezan a hacer los sonidos y hay una letra que hace un sonido diferente y dicen la palabra y la palabra no tiene sentido, queremos que regresen y hagan la palabra otra vez con cada sonido usando diferentes sonidos que saben. As we continue to learn increasingly advanced reading skills, however, we have to start recognizing as readers that it's not always one sound for each letter. Cuando como vamos avanzando en la fonética, vamos aprendiendo que hay palabras que cada letra no hace un sonido. So if we're looking at this word, we have to recognize that T and H are not actually producing two different sounds. We should be viewing them as a team making one sound. Cuando estamos viendo, por ejemplo, esta palabra, tenemos que reconocer que la T y la H no hacen dos sonidos diferentes. Vamos aprendiendo que la T y la H trabajan juntos para hacer un sonido. We do a lot of work with these digraphs in class, but the more often students are being reminded to look for letter teams that are working together to make a new sound, the more automatic it will become so that they're sounding this word out b, a, f, bath, instead of trying to grapple with t and h as separate sounds. Estos equipos de letras se llaman digraphs y hemos trabajado con ellas varias veces este año, pero más práctica que tiene el estudiante la va a empezar a reconocer estos equipos, les decimos nosotros, de letras que trabajan juntos para hacer un sonido. Y se les va haciendo más fácil y van a poder leer b, a, f, en vez de leerla cada letra b, a, t, j. This occurs with vowel teams as well here. So our goal would be that as we work on these vowel teams in class, you're reinforcing at home that if we see two letter E's next to each other, E double E, we aren't thinking of two different vowel sounds, but we're viewing the two E's as a team. Igual estamos trabajando con equipos de vocales, como por ejemplo en esta palabra que vemos la doble E, que no, cada E no hace un sonido diferente, trabajan juntos para hacer un sonido. So instead of looking at two letter E's making two different sounds, we see double E and know that it makes the long E sound. We can decode E, free. En vez de ver las dos E's que hagan dos diferentes sonidos, podemos juntarlas y reconocer que las dos E's trabajan juntas para hacer un sonido y ya podemos leer la palabra e, free. Sometimes as well, we're reaching the point in second grade where we're decoding words that have more than one letter team. So this word has 5 letters, but if we think of it as 5 different sounds, we're going to struggle to figure out what the word is. En segundo grado ya estamos leyendo palabras más complicadas y vemos que hay palabras que tienen más de un equipo de letras. Como en esta palabra tiene 5 letras, pero hay 2 diferentes equipos de letras y
ya cuando lo van reconociendo se les hace más fácil leerlas. Instead, we should be recognizing and encouraging the scholars to recognize that QU is a team that says qua, CK is a team that says k. So even though it's 5 letters, there are only 3 sounds to decode. Qua, k, quick. Podemos empezar a practicar que en vez de pronunciar cada letra, reconocer que podemos juntar las letras y hacer equipos de letras. Sabemos que QU hace qua y CK hace k. Entonces podemos leer la palabra más fácilmente para decir qua, k, quick. The big idea we'd like students to take away is that if they sound out a word and it does not make a word you know in English, we should think, do any of those letters make a different sound? Or are there any letter teams I forgot? So even if they aren't recognizing letter teams or short or long vowel sounds the first time, we want to prompt them if they sound a word out incorrectly to go back and try again using different letter sounds or letter teams. Ahorita lo que queremos que reconozcan los estudiantes es si leen una palabra y esa palabra no tiene sentido o no es una palabra, que ellos puedan reconocer eso, regresar y pronunciarlo otra vez, usando diferentes sonidos para las letras o reconociendo que las letras se pueden juntar y hacer equipos para leer las palabras más fácilmente. And our final reminder is that it is so helpful for you to be practicing reading with your scholar in any language. The skill of sounding words out and blending sounds back together transfers across languages. So reading at home in Spanish or English or any other language is equally beneficial to helping your student grow their skills as a reader. Es muy importante que los estudiantes estén leyendo en casa todos los días. Es muy importante que estén practicando. Lo más que practican, lo más fácil se les hace. Y el idioma en que estén leyendo no importa. La habilidad de pronunciar una palabra y reconocer los sonidos de una palabra y juntarlos es una habilidad que se puede usar en español y en inglés. Y si la hacen en español, se les hace más fácil hacerla en inglés igual. Entonces, no importa el idioma en que estén leyendo, solo nos importa que estén practicando. That is it for now. We hope this feels helpful. We will continue to come up with ideas for additional videos to support you at home. Please let us know if there are specific topics you'd like us to address. And as always, please just reach out to me or Ms. Villalobos whenever you need support with helping your scholar at home. We are so grateful to have you supporting them when we can't be there. Es todo lo que tenemos, pero si hay cualquier cosa que se los ofrezca, siempre nos puede mandar un mensaje o a mí o a Miss Handy. Esperemos que esto les ayude y vamos a seguir haciendo más videos de estos. Y si hay un tema en que usted necesite más ayuda o quiere que hagamos un video, por favor déjenos saber y nosotros le mandamos ayuda. Thank you.